Bienvenidos a la cátedra Gerencia del Desempeño, Calidad y Riesgos en Proyectos. Hoy vamos a iniciar nuestra conversación con el análisis del contexto propiamente dicho de la gerencia del desempeño dentro de la gestión de proyectos. La abordaremos desde tres ejes: conceptos básicos, su propósito y su relación con la estrategia organizacional, conectándola explícitamente con calidad y riesgos. La idea, por supuesto, es establecer un marco común a todo el análisis. Antes de entrar en materia, preciso qué se espera que dominemos al cerrar este análisis, esta sesión. Por supuesto, no buscamos de ninguna manera memorizar definiciones. Lo que se busca es comprender la lógica de decisión detrás del desempeño y, por supuesto, distinguirlo de la simple medición. Fíjense que aquí hay dos cosas distintas, ¿no? Comprender la lógica de esa decisión detrás del desempeño y distinguirlo de cómo se va, y distinguirlo de la simple medición, que es la recopilación de los datos. Por supuesto, esto nos va a servir como criterio en todas nuestras discusiones. Así tenemos que el propósito de nuestro aprendizaje, o lo que se espera que dominemos al finalizar este análisis, es precisar el concepto de la gerencia del desempeño y diferenciarlo de la mera medición de resultados. Explicar por qué el desempeño es un problema estratégico, no solo operativo, y cómo se traducen objetivos, indicadores y decisiones. Asimismo, relacionar la gestión del desempeño con dos dimensiones críticas: calidad, que no es más que el cumplimiento de los requisitos, y riesgos, que implica la incertidumbre que afecta a los objetivos del proyecto como tal. También vamos a identificar componentes mínimos de un sistema de desempeño en proyectos, es decir, la línea base, indicadores como KPI, KRI, metas y mecanismos de revisión. Y finalmente, aplicar la lógica a un mini caso para derivar, por supuesto, indicadores y riesgos alineados a la estrategia. Para mantener nuestro foco, aquí vamos a visualizar la ruta de la sesión que nos compete hoy. Avanzaremos entonces desde los fundamentos conceptuales hacia el vínculo con estrategia y, por supuesto, aterrizando en lo que nos compete fundamentalmente en esta cátedra, que es calidad y riesgos como dimensiones del desempeño. Y finalmente vamos a cerrar, por supuesto, con una actividad breve para traducir lo visto en un sencillo caso. Así tenemos dentro de los conceptos básicos, primero, qué es el desempeño y qué es gerenciarlo. Porque una cosa es conocer su concepto y luego es importante saber cómo lo vamos a gerenciar. Un vocabulario clave para tener una interpretación común, un enfoque por resultados y por supuesto por proceso. Esto es fundamentalmente lo que corresponde a los conceptos básicos. En cuanto al propósito, primero, por qué se gestiona, luego las decisiones que habilita esa gestión como tal, el aprendizaje y mejora continua que surge de la toma de decisiones en variaciones que nos permiten una mejora, valga la redundancia, continua y asegurando, por supuesto, el logro de los objetivos del proyecto. Y finalmente, en cuanto a la estrategia de esta discusión, implica primeramente alinearnos con los objetivos, por supuesto, los objetivos estratégicos de la organización, establecer indicadores tanto de calidad como riesgo y, por supuesto, un mini caso de discusión que al final de esta
de esta conversación vamos a analizar. En esta lámina vamos a fijar la base, es decir, y comprender que gerenciar desempeño no es medir por medir, sino convertir esa información en decisiones que tenemos que asumir, por supuesto con un grupo de trabajo, siempre con la visión de la consecución de los objetivos del proyecto y los objetivos estratégicos de la organización. Así pues, veremos la transición de datos a interpretación, que es algo muy importante, y finalmente a las acciones correctivas y preventivas que ameritan el caso, que ameritan la situación. Si esta cadena de transición de datos, interpretación y toma de decisiones falla, por supuesto, el sistema se va a volver sencillamente un sistema burocrático y sin resultados exitosos. Así tenemos en primera línea lo que debemos entender o comprender por gerencia del desempeño. La gerencia del desempeño no es más que un conjunto de prácticas para planificar, medir, analizar y actuar sobre el desempeño con el fin de asegurar el logro de los objetivos, por supuesto, y el aprendizaje organizacional en un horizonte definido. La gerencia del desempeño, que es conocida también como gerencia de gestión o de administración, fundamentalmente es un proceso continuo y estratégico que busca alinear esfuerzos individuales o el esfuerzo individual y de los equipos con los objetivos de la organización, mediante, por supuesto, la planificación, el monitoreo, la evaluación y el desarrollo del rendimiento de las personas. Por supuesto, a diferencia de la simple evaluación anual, la gerencia del desempeño es un ciclo dinámico que incluye, entre otras, fundamentalmente definir expectativas y metas claras, proporcionar a retroalimentación constante, medir resultados de forma objetiva, identificar fortalezas y áreas de mejora e impulsar el desarrollo profesional y la mejora continua. El propósito fundamental de la gerencia del desempeño es maximizar el aporte de cada colaborador, cada integrante de la organización, al éxito organizacional, al tiempo que fomenta el crecimiento personal, aumenta la motivación y, por supuesto, va a fortalecer el vínculo entre el empleado y la empresa. En esencia, la gerencia del desempeño es la forma moderna y proactiva de transformar el qué hace o qué se hace y el cómo lo hace en cada persona, y aquí cada persona va a ser lo que corresponde a un pequeño motor de resultados reales y de competitividad dentro de la propia organización. Por supuesto, la gerencia del desempeño, tiene una diferenciación muy particular. Primero, y se inicia con la medición. La medición que básicamente ¿qué hace? Captura y reporta los datos, o sea, sencillamente qué ocurrió. Es la única forma de poder tener los datos, ¿no? Cuando ya las cosas suceden, ¿no? Porque cuando vamos a predecir ya es otra cosa, ya es predicción con datos históricos que podemos de alguna manera, a través de cualquier herramienta o algunas herramientas especializadas, podemos predecir o visualizar qué podría pasar. Pero la medición básicamente dentro de la gerencia del desempeño es la captura y reporte de esos datos, básicamente de lo que ocurrió.
Luego tenemos la gestión, que es la interpretación y decisión, por qué ocurrió y qué haremos. Pues, ya con los datos en mano tendríamos en ese momento, pues, el momento de interpretarlos y decidir lo que ocurrió y lo que vamos a hacer. Luego eso va a un nivel de gobernanza, pues, a donde se definen las responsabilidades, los umbrales de actuación y, por supuesto, las líneas de escalamiento para la toma de decisiones. Así tenemos también el ritmo, muy importante, porque el ritmo es la forma en que vamos a definir los ciclos de esas revisiones, la periodicidad y el aprendizaje que vamos a obtener a través de todo este análisis conjunto que se inicia, por supuesto, con el proceso de la medición y la toma de decisiones. Para evitar ambigüedades, vamos a alinear términos dentro del vocabulario clave que suelen confundirse, como por ejemplo eficiencia, eficacia, efectividad y valor. En proyectos, estas distinciones cambian cómo evaluamos los resultados, cómo justificaremos los recursos, cómo defendemos prioridades. Es decir, vamos a utilizar un lenguaje común que mejore, por supuesto, la comunicación y la gobernanza. En primera línea tenemos el término eficiencia. La eficiencia es la relación entre recursos usados y productos generados, es decir, hacer más con menos. La eficiencia en gestión de proyectos no es más que lograr los resultados con el menor uso posible de recursos, es decir, tiempo, dinero y personal, sin desperdicio, por supuesto. Un ejemplo de eficiencia sería terminar una campaña publicitaria en el plazo exacto, sin costos extras y utilizando, por supuesto, el equipo mínimo necesario. Por otra parte, tenemos el término eficacia. Eficacia es el grado del logro del producto entregable comprometido, es decir, cumplir con lo planificado. La eficacia fundamentalmente se refiere a lograr los objetivos establecidos, es decir, cumplir con lo que se propuso, con lo que se planificó. Por ejemplo, si un proyecto buscaba aumentar las ventas un 10% y efectivamente alcanzó esa meta o ese aumento, entonces podemos decir que ese proyecto es eficaz. Por otra parte, tenemos el término efectividad. Efectividad básicamente es el impacto real sobre los resultados beneficios esperados, es decir, lo que cambia fundamentalmente el negocio. La efectividad básicamente es la combinación de eficiencia y eficacia. No solo se alcanza el objetivo, sino que se logra en una forma optimizada. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, un proyecto es efectivo si se entrega a tiempo, logras los resultados y se hace un buen uso de los recursos técnicos, financieros, humanos, entre otras cosas. Asimismo, tenemos por otra parte el término valor. El término valor no es más que el balance entre los beneficios, costos y riesgos para los interesados, o los bien llamados stakeholders, ¿no? El valor básicamente es la utilidad o beneficio percibido por los involucrados, ¿no? O por los interesados, por los stakeholders, en relación con el esfuerzo o el costo. En gerencia de proyectos, el valor se mide en qué tanto las entregas satisfacen las necesidades reales. Por ejemplo, un software que resuelve un problema clave para un cliente implica aporte de valor. Ahora ubiquemos la gerencia del desempeño dentro de marcos ampliamente usados en organizaciones. Por supuesto, no lo veremos como recetas,
sino como lenguaje que permiten traducir estrategias a objetivos, indicadores y responsabilidades. Esto nos va a ayudar a dialogar con estándares y buenas prácticas. A continuación, los significados y el uso más aceptado en gestión de proyectos y desempeño. Balanced Scorecard. Balanced Scorecard alinea objetivos e indicadores en perspectivas financieras, clientes y procesos de aprendizaje. Se apoya en relaciones causa y efecto para traducir estrategias en medidas. Asimismo tenemos el control de proyectos, EVM, que se considera como línea base. Este control de proyectos o valor esperado compara el desempeño real versus el plan mediante la línea base de alcance, cronograma y costo. Por ejemplo, el valor ganado para anticipar desviaciones. Así tenemos lo que se denomina OKR o gestión de objetivos. El OKR o gestión de objetivos define objetivos cualitativos y resultados claves cuantificables. Favorece foco, transparencia y ciclos cortos de seguimiento. El OKR, por sus siglas en inglés, Objectives and Key Results, que son los objetivos y resultados clave, fundamentalmente es un marco de gestión del desempeño para medir los objetivos cualitativos, es decir, qué se quiere lograr y por supuesto los resultados claves cuantificables, que nos implicaría cómo se puede medir ese logro. Esta llave, esta medida, se usa para alinear básicamente los equipos, priorizar y dar seguimiento periódico al progreso. Y finalmente tenemos lo que es la gestión de riesgo o RM COSO como tal, ¿no? Que no es más que la integración del riesgo en la formulación de estrategia y la gestión del desempeño. Es decir, allí está configurado el apetito, la evaluación, la respuesta y el monitoreo a los riesgos detectados y considerados de alta importancia o alta exposición. El ERM, Earned Value Management, su traducción sería la gestión de valor ganado, no es más que una técnica de control integrado del proyecto que nos va a permitir medir el desempeño de alcance, de cronograma y costos, por supuesto comparado con lo planificado, lo ejecutado y lo realmente obtenido. A través de este indicador podemos obtener métricas típicas como el valor ganado, el valor planificado, el costo real y por supuesto las derivaciones e índices, ¿no? de valor presente, valor futuro, entre otras cosas. Mientras que el COSO, que implica el Community of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, que es una especie de ¿cómo le diríamos? De metodología, ¿no? Metodología muy bien recomendada, organiza o admite la organización que emite marcos de referencia ampliamente usados. Particularmente el COSO RM, por ejemplo, en el marco del 2017, que habla sobre el Integrating with Strategy of Performance, que no es más que la orientación de cómo gobernar, cómo identificar, cómo evaluar, responder y monitorear riesgos en coherencia con la estrategia y los objetivos. El propósito de la gerencia del desempeño fundamentalmente es asegurar que el proyecto o la organización genere resultados medibles y alineados con los objetivos de esta, pues.
¿Cómo? Monitoreando y mejorando de forma continua qué se logra, cómo se logra y con qué recursos se logra, para maximizar, por supuesto, el valor entregado a los interesados. En pocas palabras, pues, muy brevemente, la gerencia del desempeño nos permite convertir la estrategia en resultados con control y mejora continua. En la gerencia del desempeño, las decisiones que habilita implica la priorización y asignación de recursos, es decir, qué se financia y qué no se financia. También implica acciones correctivas y preventivas antes de desviaciones. Se me fue la palabra. Y también, por supuesto, el balance entre la velocidad, calidad y exposición al riesgo. Y finalmente, accountability, que no es más que roles claros y trazabilidad de compromisos. Y finalmente, el aprendizaje, que es lo que queda siempre al terminar cualquier proyecto, pues, que es la evidencia que vamos a documentar para mejorar procesos y capacidades. Es decir, las decisiones que habilita es de pasar de datos a acción. Es decir, tenemos datos, tomamos acciones. Una medición efectiva no se limita solamente a reportar, establece los umbrales, las responsabilidades y la cadencia de revisión para convertir señales en decisiones. Aquí, dentro del propósito de la gerencia del desempeño, pasamos del qué es al para qué sirve. Entonces, la gerencia del desempeño existe, por supuesto, para asegurar dirección, foco y, lo más importante, responsabilidad, es decir, decidir qué se prioriza, qué se ajusta y qué se detiene con base en evidencia de los datos recopilados en función de la medición. En gerencia de proyectos, el valor se aprecia cuando hay precisiones de plazo, costo y alcance que permita de alguna manera que compitan sanamente entre sí. Entonces, ¿cuál sería la relación que pueda existir entre la gerencia del desempeño y la estrategia organizacional? Aquí sencillamente nos enfrentamos a lo que corresponde o lo que implica para la gerencia del desempeño esta relación con la estrategia organizacional. Primero, la misión y visión, que es lo que se establece desde el punto de vista estratégico. Luego se trazan los objetivos estratégicos de la organización. Posteriormente se definen los portafolios y programas. Estos, a su vez, que se dividen en proyectos, de distintos proyectos, y por supuesto los entregables que corresponden a cada proyecto para luego dar el beneficio o valor o el valor ganado en este desempeño, en el desarrollo de un proyecto determinado. De esta manera podemos estar claros de que los indicadores no nacen en el proyecto, se derivan de objetivos estratégicos, se concretan en metas operativas y se verifican mediante líneas base y criterios de calidad. La gestión de riesgo, por supuesto, protege el camino hacia el valor ganado como tal. En cuanto a la alineación, por supuesto que debe existir entre estos elementos de la gerencia del desempeño y la estrategia organizacional. Nos corresponde a determinar que cada KPI debe poder explicarse como contribución a un objetivo determinado. Por otra parte, tendríamos la trazabilidad, que implica la relación mutua que hay entre las metas, los supuestos, los riesgos y las decisiones a considerar. Y, por supuesto, la coherencia,
que no es más que un buen sistema, que lo que implica que un buen sistema va a evitar de alguna manera optimizaciones locales que dañen pues el valor global del proyecto. Esta lámina es clave porque el desempeño no se justifica solo por cumplir las tareas, ¿no? Sino más bien por contribuir a los objetivos estratégicos como tal, ¿no? Por supuesto, aquí vemos y hemos revisado de alguna manera cómo la intención estratégica se despliega en portafolios, en programas y proyectos, y cómo los indicadores deben de alguna manera reflejar esa cadena de valor, por supuesto sin alineación. Sin alineación podríamos mejorar las métricas y por supuesto aún así fallar estratégicamente. Ahora aterricemos en calidad como parte constitutiva del desempeño del proyecto. Veremos calidad no solo como una inspección final, sino como el cumplimiento de los requisitos que se establecen básicamente en la constitución inicial del proyecto. Y por supuesto la consistencia del resultado con lo que el cliente y los interesados realmente necesitan. O sea, cuando nosotros cumplimos con esos requisitos y estamos en sintonía y que sea consistente el resultado de lo que el cliente y los demás interesados realmente necesitan, estamos dentro del concepto propiamente de calidad. Por supuesto, esto conecta y es lo que es la base fundamental de la gestión de proyectos, la gestión de la calidad, planificación, aseguramiento de la calidad y el control de ella, pues como tal. Así tenemos la definición operativa de lo que es calidad. Calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple los requisitos. Fíjense que estamos hablando de las características inherentes de un objeto, de un proceso, cumplen con los requisitos. Esos requisitos que originalmente se establecieron al inicio en la constitución del proyecto. ¿Cuáles son las implicaciones en proyectos de este concepto? Primero, que los requisitos sean verificables, criterios de aceptación, como lo es el contrato de calidad. O sea, estos criterios que se acepten, que haya un consenso como tal. Otra razón que implica la calidad en el proyecto es que la calidad se planifica, se establece a través de estándares, se asegura mediante procesos y se controla a través de la inspección, auditorías y pruebas. Y la gestión del desempeño que incorpora las métricas de calidad, defectos, retrabajo, satisfacción y por supuesto la mejora continua va a exigir los ciclos de retroalimentación como el ciclo PDCA y su aprendizaje. El ciclo PDCA como tal o ciclo de mejora continua implica un plan, un hacer, por supuesto una revisión, una verificación y una actuación. En términos de desempeño, el PDCA convierte hallazgos de control de calidad en mejoras del proceso y del producto. Más adelante, cuando estemos analizando de lleno lo que corresponde a la gestión de la calidad, vamos a ver en profundidad más el ciclo PDCA o el ciclo de mejora continua. En paralelo, incorporaremos la gestión de riesgos, es decir, la incertidumbre que puede de alguna manera afectar los objetivos. La gerencia del desempeño, una gerencia del desempeño madura, integra riesgos al tablero. O sea, no hay manera de esperar a que el evento ocurra para reaccionar. Por eso veremos la lógica
de los indicadores de riesgo, los KRIs, y su utilidad para anticipar, ¿verdad? A través de lo que podemos conocer como los Key Risk Indicators, o sea, los indicadores de riesgo, o como se dice de otra manera, los indicadores clave de riesgo. En este plano es interesante conocer pues la integración del riesgo, estrategia, desempeño. Esta integración riesgo-estrategia-desempeño implica el enfoque contemporáneo del ERM, que enfatiza considerar el riesgo tanto al definir la estrategia como al conducir el desempeño. El ERM significa, o por su expresión en inglés, Enterprise Risk Management, es decir, gestión integral o corporativa de riesgo. Tiene un sentido. Su sentido dentro del contexto del proyecto es asegurar que los riesgos del proyecto se comprendan y se gestionen en coherencia con el apetito al riesgo, los objetivos estratégicos y el portafolio de la organización, y no, por supuesto, como un ejercicio aislado del equipo de proyectos. En pocas palabras, el ERM conecta los riesgos del proyecto con el mapa de riesgo del negocio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proteger y potenciar el logro de los objetivos. ¿Cuáles? Estratégicos, operativos, financieros y de cumplimiento. Así tenemos unos conceptos operativos interesantes o fundamentales. Primero, el apetito al riesgo. Nivel de riesgo que la organización está dispuesta a asumir para crear y preservar valor. El apetito al riesgo es una interpretación de qué es lo que yo quiero, pero también hay una limitación, qué es lo que yo puedo. O sea, yo quiero tener una participación de mercado del 50%, pero los recursos tecnológicos, los equipos, la maquinaria, los equipos de producción no te permiten cumplir esa cuota, pues, o tratar de abarcar esa cuota. Entonces tienes un límite que es mucho inferior a lo que es el apetito al riesgo. La tolerancia es la variación aceptable en indicadores, o sea, es los umbrales. ¿Cuál es el grado de tolerancia que se puede admitir dentro de determinados conceptos en cuanto a variación de precios, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la tolerancia que tiene un director de proyectos de asumir determinado incremento de valor o de costo de una materia prima primordial, fundamental para el desarrollo del proyecto como tal, ¿no? Para la consecución del mismo? Bueno, tiene un límite, y ese límite debe estar determinado en el acta de constitución. Si los incrementos o las variaciones superan ese límite, ya la tolerancia del director de proyecto llega hasta allí. Entonces tendría que ir un escalamiento a subir a un comité superior para que los de mayor jerarquía en cuanto a decisiones fundamentales del proyecto tomen la decisión al respecto. Otro concepto operativo interesante es el KRI o Key Risk Indicator, que es la señal temprana sobre la exposición o deterioro de controles. Esto es una forma de poder establecer los indicadores clave para que me den los alertas, pues las señales de que algo puede estar funcionando mal o puede funcionar mal. Y finalmente podemos determinar que el riesgo es distinto al problema. O sea, el riesgo es incertidumbre. O sea, la incertidumbre implica el riesgo, por supuesto, y puede implicar en amenazas y oportunidades. Y si se convierte en amenazas, entonces esto se puede convertir en un problema, en un impacto, y el impacto que implica desembolso de dinero. El impacto siempre se va a traducir en función del dinero, de la expresión monetaria como tal. Un ejemplo de la integración de de la integración riesgo, estrategia y desempeño es la matriz de riesgo. Aquí tenemos una matriz de riesgo bien particular.
Esta matriz de riesgo, por supuesto, va a servir o nos sirve para priorizar los eventos según, en este caso, dos variables. Por un lado tenemos la probabilidad y por otro lado tenemos lo que es el impacto, ¿no? Impacto y probabilidad. La probabilidad es qué tan probable es que ocurra un determinado evento, mientras que el impacto implica, como se lo he dicho en anteriores oportunidades, valores del proyecto. Qué tan fuerte sería el efecto si ocurriera un determinado evento, indicado por supuesto por la flecha vertical hacia arriba. A mayor altura, mayor impacto. La matriz está dividida en dos zonas. A la izquierda tenemos los riesgos potenciales, los riesgos negativos, los riesgos potencialmente negativos, ¿no? Los potential for year part. Estos riesgos, por supuesto, representan eventos que podrían perjudicar el proyecto. Así tenemos en el cuadro superior izquierdo alto impacto y alta probabilidad. Por supuesto aquí se puede apreciar el color más intenso, es el riesgo más crítico. Requiere por supuesto atención inmediata y planes de respuesta. A la derecha tenemos bajo impacto y alta probabilidad. Aquí a la izquierda, perdón, bajo impacto y alta probabilidad. Es decir, esto podría ser riesgos que pueden causar molestias frecuentes y de alguna manera se pueden controlar con medidas operativas. En el cuadro inferior derecho de la parte de los riesgos potenciales o riesgos perjudiciales o riesgos negativos, tenemos aquí bajo impacto y baja probabilidad. O sea, aquí ocurre la menor prioridad. O sea, aquí no es que vamos a olvidarlos, ¿no? Sino que de alguna manera lo tenemos allí porque no van a surtir ningún efecto, pero tenemos que siempre estar pendiente de su evolución. Tengamos en cuenta que los riesgos pueden crecer de una manera inesperada, pero también pueden desaparecer, ¿no? Pero también se pueden mantener, de alguna manera están allí latentes, ¿no? Y por tanto hay que mantenerlo siempre a la vista, ¿no? No descuidarlo de todo. En la parte derecha de este gráfico tenemos, por supuesto, las oportunidades, pues, los riesgos positivos como tal, ¿no? En este cuadrante, alto impacto y alta probabilidad en la zona más oscura implica que es la oportunidad más atractiva y conviene de alguna manera explorarla, ¿no? Y las demás combinaciones, por supuesto, se van a evaluar según su relación beneficio-esfuerzo, ¿no? Porque de cualquier manera nos va a implicar una oportunidad o un riesgo positivo, pero en la zona más oscura, aquí en la zona roja superior derecha, hay que de alguna manera explorarla, pues evaluarla, qué tan consistente puede ser esta oportunidad para aprovecharla al máximo. Y estas demás áreas, ¿no? Las áreas que están aquí en colores más claros, lo que tenemos que evaluar es su relación beneficio-costo. En conclusión, este gráfico nos enseña que tanto la prioridad, es decir, las amenazas, como las oportunidades aumentan cuando coinciden alto impacto y alta probabilidad. Los colores más intensos, en ambos casos, suelen señalar esas situaciones de mayor atención y por supuesto de mayor estrategia. Por supuesto, una matriz de esta naturaleza se usa para priorizar respuestas, evitar, mitigar, transferir, aceptar, según la probabilidad y el impacto. La medición en proyectos
podemos considerarlo como el proceso sistemático de definir, recolectar, analizar y comunicar datos sobre el desempeño del proyecto, con el propósito de controlarlo, tomar decisiones oportunas y demostrar resultados frente a los objetivos acordados inicialmente. En términos rigurosos, medir en un proyecto no es mirar avances de forma informal, sino convertir la ejecución en evidencia cuantificable y verificable para responder a preguntas claves como: ¿vamos según lo planificado? ¿Con qué eficiencia? ¿Con qué calidad? ¿Qué tan expuestos estamos al riesgo? ¿Estamos entregando valor? La medición en proyecto cuenta con unos componentes mínimos. Así tenemos la línea base, alcance, cronograma, costo, plan autorizado contra el cual se mide. Fíjense que aquí considera tres factores importantes: el alcance, el cronograma y el costo, que es básicamente la columna central de lo que es la triple restricción en lo que se puede considerar en gerencia de proyecto, ¿no? Alcance, cronograma, costo, y le podemos sumar la calidad, ¿no? Cualquiera de estas, cualquier variación en estas variables, en estos conceptos, cualquier variación implica la distorsión de otro, ¿no? Y por supuesto, y por ende compromete la calidad. Otro componente mínimo son los indicadores KPI de desempeño y los KRI de riesgo, metas y umbrales, la definición de la normalidad versus la excepción, ¿no? Del rango, el umbral el rango donde nos podemos desplazar con normalidad y las excepciones que se puedan tener al caso. La cadencia de valor, es decir, la cadencia de revisión, que son foros, definir los responsables y las acciones, hacer reuniones para obtener opiniones y diluirlas en opiniones encontradas al respecto. Y por supuesto el riesgo de decisiones y lecciones aprendidas. Con estos componentes mínimos entramos entonces en la mecánica de la medición: línea base, variaciones y lectura de desempeño. Aquí el punto central, por supuesto, es interpretar las desviaciones. ¿Qué significa una variación? ¿Qué la explica? ¿Y qué decisión exige al respecto, ¿no? Entonces, medir sin capacidad de decisión sería siempre, y va a ser así, una información estéril. Aquí tenemos un ejemplo conceptual: planificación versus lo realmente ejecutado a través de esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos la brecha sostenida, lo real versus que lo real, que es la línea amarilla, es menor que el plan, que es la línea azul. Entonces esto exige un diagnóstico. Hay aquí supuestos fallidos, capacidad insuficiente, defectos riesgosos materializados. Bien, hay que considerarlo seriamente. Aquí podemos apreciar en el gráfico la representación conceptual del seguimiento de lo que hemos analizado hasta ahorita, lo que es el plan versus lo real, ¿no? Lo planificado versus lo ejecutado, a lo largo de 6 periodos, donde se comparan las curvas, ¿no? La curva de planificación, que es la línea azul, y la curva real o lo ejecutado, que es la línea naranja, ¿no? Que es el avance efectivamente logrado versus lo planificado. La lectura clave en este gráfico es la brecha sostenida, en la que lo real, o sea, lo realmente ejecutado, es menor que lo planificado durante varios periodos. Esa distancia creciente que se va haciendo cada vez más abierta, esta brecha, implica que el proyecto se está quedando atrás
respecto a lo programado. Es decir, hay un rezago acumulado, por lo que no basta con esperar que se recupere. Esto, señores, exige un diagnóstico, una acción correctiva. Cuando nos referimos a supuestos fallidos, en esas interrogantes que planteamos acá, nos tenemos que estar refiriendo a ver si la planificación fue basada en premisas incorrectas. Cuando hablamos de capacidad insuficiente, tenemos que considerar los recursos, las habilidades y la disponibilidad que se estableció. En cuanto a los defectos o retrabajo, tenemos que estar claro de que implica la calidad deficiente que consume tiempo. Pues, hay una calidad deficiente y retrabajo, y eso implica consumir tiempo innecesario y, por supuesto, incremento de costo. Y en cuanto a los riesgos materializados, son básicamente eventos que impactaron el plazo, el costo y el alcance. En conclusión, esta gráfica ilustra cómo un desvío persistente entre lo planificado y lo ejecutado debe activar un proceso formal de análisis, es decir, causa raíz y, por supuesto, de replanificación o medidas de recuperación. Para que el sistema funcione como debe ser, debe existir gobernanza. Eso no cabe la menor duda, ¿no? Es decir, quien decide, con qué autoridad se decide, con qué frecuencia se van a tomar las decisiones y con qué información, bajo qué información se está tomando la decisión. Por supuesto, esto nos va a permitir a nosotros tener clara que es necesario una visualización, una estructuración de la gobernanza dentro de la organización del proyecto. Aquí vamos a visualizar roles típicos y el ritmo de control, porque el desempeño se sostiene en rutinas bien diseñadas, de eso no cabe duda. Pues entonces, algo claro está, pues sin gobernanza, por supuesto, todos los indicadores que utilicemos van a quedar huérfanos, no tienen sentido, o sea, quedan allí en el aire como unos locos perdidos, ¿no? Vamos entonces a apreciar a través de este sencillo cuadro cómo se escala, pues, la gobernanza del desempeño, ¿no? En los distintos roles. Aquí tendríamos, por ejemplo, el rol y la responsabilidad típica en desempeño que corresponde a ese rol. En el caso de los sponsors o la alta dirección, la responsabilidad que tiene este tipo de línea de dirección es definir los objetivos, el apetito al riesgo, los criterios de éxito y, por supuesto, decidir ante secciones relevantes qué es lo que se va a hacer. En cuanto al PMI o líder del proyecto, ellos contribuyen en la línea base, integran los indicadores clave, analizan las variaciones y coordinan las acciones correctivas. En cuanto a la gestión de la calidad, se definen los estándares y criterios, asegura el proceso, controla defectos, retrabajo y valida la confirmación. En cuanto a lo que corresponde a la gestión de riesgo, mantiene el registro de riesgo, valida su exposición, propone las respuestas correctas o necesarias para mitigar o desaparecer el riesgo y monitorea los indicadores y controles. Y en cuanto a la oficina de gestión de riesgo, la control de gestión, su responsabilidad está que estandarizan los reportes, o sea, asegura consistencia y facilita la revisión ejecutiva del aprendizaje en todo el proceso. Y para cerrar, cerremos entonces consolidando los mensajes claves y dejando las lecturas recomendadas para profundizar en el tema, ¿no? Por supuesto, lo que interesa en
este encuentro es que se lleven una idea de desempeño, que el desempeño es un sistema de decisiones, no un reporte. Y por supuesto debe conectar estrategia con calidad y riesgo. Así tenemos algunos mensajes claves. Pues. La gerencia del desempeño es un sistema de decisiones que implica planificar, medir, analizar y actuar. Que no es más que el ciclo PDCA, pues, el ciclo de mejora continua. Planificar, hacer, actuar, verificar. Los indicadores deben tener trazabilidad estratégica. O sea, tenemos que conocer su trayectoria, ¿no? De lo contrario, incentivan la optimización local. Calidad y riesgo no son anexos, protegen el valor y sostienen la ejecución. Calidad y riesgo son las áreas de conocimiento que vinculan el resto de las demás áreas de conocimiento dentro de la dirección de un proyecto. No quiere decir que calidad y riesgo son lo más importante, no, todo tiene su importancia y muy relevante cada una de las áreas de gestión, ¿no? Sino que calidad y riesgo es el que coordina, ¿no? Vinculan todas esas demás áreas y en cada una de las demás áreas de conocimiento, por supuesto, va a haber de alguna manera la incidencia de una gestión de riesgo y por supuesto de la gestión de la calidad. Y sin gobernanza, por supuesto, y cadencia, la medición se vuelve, por supuesto, un reporte inservible, sin ningún efecto. Aquí tienen algunas lecturas recomendadas bases para que tenga interés en profundizar en este tema. Bueno, lo puedan considerar. Tenemos Kaplan y Norton, COSO 2017, la propia ISO 9000, y por supuesto el PMI, su sección de línea, base y control, ¿no? Base fundamentalmente allí en lo que corresponde a valor ganado. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos y nos conectaremos en la próxima oportunidad. Hasta luego.